cabeza es la primera, cabeza. la primera de todas es la Virgen de la Cabeza. Y luego a lo largo de todos los domingos de primavera se van sucediendo la del Valle, la de la Bastida, la Romería del Ángel, que es una romería preciosa. Sí. Y en mis tiempos de niño se clausuraba el ciclo romero con lo que era la romería de la Virgen de la Guía, que estaba en la zona de los Alijares, que está, ahí está todavía, ¿no? Ya más a poniente, en lo que es la zona próxima al barrio de Santa Bárbara. Esta era la ermita de la Virgen de la Guía. Hoy creo que es muy en decadencia y yo creo que prácticamente, de lo que yo sé al menos, ya no es una romería que se celebre como tal. Como tal, ¿no? A mí, yo tenía una ilusión bárbara y mi hermana Mari Carmen me regaló una campanita de barro. Las campanitas de barro pintadas con botitas. No la tengo aquí, si no la perdía porque... Sí. Yo creo que en casa aún conservamos alguna, ¿no? Era uno de los iconos de la romería, la campanita, los tostones y los caramelos estos envueltos en papel de celofán, de colorines de colorines largos. Luego después abrió la invasión de los chiringuitos, de los altavoces, del escándalo y en fin, de las tómbolas, que eso ya para mí es menos valle, pero bueno, se ha incorporado también a la iconografía de la romería y lo vamos aceptando como tal. De esas cosas, la campanita de esa que yo siempre he querido tener y recuerdo que por las circunstancias que fueran, no por lo que costara, si a lo mejor la tuve de chico y se perdió en el traslado y todas estas historias, era la campanita y un Don Nicanor tocando el tambor. Sí, por supuesto. También era de lo más típico. Con la campanita nos llevábamos el primer disgusto del día del Valle, porque por lo general no terminaba sana. No terminaba sana. Pero sin embargo los primeros, ese tintineo inicial de la campanita era parte de la ilusión del día, creo que cabe que sí. Ricardo Sánchez Candela, de profesión, ¿el campo ha sido tu vida? En gran medida sí, ingeniero de montes, ¿no? Hay quien, entre los que, hay una cierta leyenda urbana que no es cierta, que asegura que los ingenieros agrónomos, los de abajo, y los de montes y los de arriba, nos llevamos mal. No es así, nos llevamos muy bien, porque en cierto modo ambas carreras técnicas son complementarias del mismo propósito técnico-científico, en cierto modo, que es la conservación del medio natural. Unos más conservacionistas y explotadores, entre comillas, y otros más conservacionistas, como somos los forestales. Pero en definitiva somos dos carreras complementarias del mismo propósito, que es conservar la naturaleza, efectivamente. ¿Natural de Toledo. ¿De Toledo y sus padres? Mi padre era de Consuegra, provincia de Toledo, un pueblo manchego, pues en fin, muy vinculado a la imaginería típica del Cerro Calderico con sus molinos. Mi padre era de Consuegra, vino muy pronto a Toledo con su familia, a los 11 años ya se instalaron en Toledo y vivió toda su vida en Toledo, ¿no? Mi madre, sin embargo, era andaluza de Villanueva de Córdoba, un pueblecito de la sierra de los Pedroches, y vino a Toledo para su boda, para su matrimonio con mi padre, ambos ya fallecidos y que en paz descansen, pero ella se incorporó a la vida toledana y su vivencia fue como una toledana más, aunque bien es verdad que su acentillo andaluz nunca le perdió del todo. Eso no se pierde. Como te pasa a ti, Jesús, que tu acento andaluz también te denuncia como onubense de origen, ¿no? Y de raza. De origen, luego lo que pasa es que se amolda uno, pero siempre tiene este dejillo. Sin duda. Y esa forma eso no particular se pierde nunca, ¿no? que no sé. A mi madre nunca se le perdió, efectivamente. No se le perdió. Fueron dos personas muy importantes, sobre todo su padre, tu padre. Muy importantes, ¿no? Muy importantes. Cada cual con sus vidas siempre tan pendientes de nosotros, de la familia. Mi padre, por tantos motivos, y mi ídolo, mi referencia moral siempre por tantas razones, y mi madre por su carácter entrañable, muy cordial, muy pendiente siempre de nosotros, muy ama de casa. Dicho con todos los pronunciamientos favorables del término, cuando hoy parece que es un término en desuso y en cierto modo peyorativo. Mi madre era ama de casa en el sentido más rico de la palabra, ¿no? Más ama de casa porque, primero porque amaba la casa y nos amaba a nosotros, que éramos los protagonistas de la casa con ellos.
y así lo recuerdo, con ese cariño tan entrañable que suponía haber sido el alma y vida de nuestra primera etapa y de toda nuestra vida luego ya, que duda cabe que sí. ¿Cuántos hermanos? Yo soy el de intermedio entre dos hermanas, una mayor, mi hermana Carmen, y otra más pequeña, mi hermana María José. Dos personas queridísimas para mí, de bondad y de generosidad indescriptibles y de una capacidad de entrega y de sacrificio que para mí es modélica con nosotros, con mis hijos, porque María José, Carmen es soltera, María José es casada pero no tienen hijos y para ellos, para María José, para Carmen, mi otra hermana, para mi cuñado Julio, nuestros hijos han sido como suyos. Los han criado como suyos, hicieron recorridos de viaje cuando eran niños con ellos. Luego hablamos, Ricardo, de esa panda que tienes tú por casa, que tiene mucho. Pero aquí tengo una foto de tu primera comunión, ¿no? Que estás con tu padre y tu madre. Estoy con mi padre y mi madre en el patio de la casa de Sisto Ramón Parro, en la que yo nacimos todos, en la que vivimos toda nuestra vida. Y mi madre, la pobre, ese día estaba haciendo de tripas corazón, porque la verdad es que en esos días mi abuela Mariana estaba en el piso de arriba a pocos días de fallecer. Mi madre, la pobre, tan guapa como está en la foto, ese día lo pasó, ya digo, tuvo que sacar fuerzas de flaqueza porque su madre estaba muy mal. Y el párroco, don Román Beteta, era el párroco de entonces de la parroquia de San Justo, un hombre humilde, muy sencillo, y de quien hay una mención muy especial en un momento determinado que la hizo un académico de la Academia de Toledo, la Real Academia, haciendo mención a que había sido objeto de un premio especial. Don Román Beteta, en su humildad, había sido premio Conde de Casal, porque era un premio que se concedía a personas de gran valía, pero de procedencia humilde, ¿no? Y don Román era de ellos. ¿Quién era Ina? Ina era una señora que vivió toda la vida con nosotros, toda la vida. Yo, si no tuviera que creer en la santidad, creo en la santidad, tendría que fijarme en ella para ver a una santa. Era una persona excepcional. Vivió con nosotros toda la vida, llegó a casa al poquito de yo nacer y prácticamente hasta el día de su muerte estuvo con nosotros. Su capacidad también, esto digo, de entrega, de sacrificio, de servicio, a todo lo que fuera pedirle sin resistir nunca nada, poniendo buena cara, siempre con su sonrisa. No tengo palabras para ensalzar el recuerdo tan imborrable que tengo de Ignacia, nuestra Ina, nuestra tata Ina, ¿no? No está aquí, ¿no? En la foto no. Sí. Aquí en esta foto la tenemos ahí. Esa es Ina, en la alameda del balneario de Marjaliza, el pueblecito en el que mi padre tenía la almazara y donde nos criamos todos, nos criamos mis hermanas, y yo, y bueno, allí estuvimos pasando un rato muy felices de nuestra vida. ¿Era una más de la familia o fue una más de la familia? Era una más de la familia, sin ninguna duda. Yo digo que era nuestra segunda madre. Incluso tus hijos han llegado por supuesto. Bueno, mis hijos la adoraban. Para ellos la Ina era natural de Layos, provincia de Toledo, muy cerquita, ¿no? Y tenemos de ella un recuerdo imborrable. ¿Decías que naciste en la casa de don Sisto Ramón Parro? Yo nací entonces era el número 11, ¿no? De la calle Sisto Ramón Parro. Antiguamente esta calle era la calle de la Tripería, pero cuando don Sisto Ramón Parro adquirió fama como autor de la mejor guía de turismo que había, que era el Toledo en la mano, pues ya le cambiaron el nombre, ¿no? Le pusieron calle de Sisto Ramón Parro. Allí nací yo, de manera completamente accidental y casual, porque era una casa, un piso en el que mis padres estaban de alquiler, pero yo siempre tuve la sensación de que nacer en esa casa me bautizó ya de por siempre de toledanismo y también de pasión por la escritura, de pasión por escribir. Al fin y al cabo, don Sisto Ramón Parro era un escritor cuya obra cumbre fue esa obra sobre Toledo, el Toledo en la mano, que todavía es obra de consulta ineludible para quienes quieren saber a fondo cosas de Toledo, ¿no? Allí nací yo, allí vivimos todos y de allí salí yo para mi boda y de allí salió también ya mi padre para ir al hospital en el que a los pocos días falleció. Momentos difíciles, pero, sí, muy difíciles, pero sería, me imagino, porque si dices que saliste de allí para tu boda, es que toda tu infancia y juventud se pasó allí, ¿no? Toda mi infancia y juventud se pasó allí, en esa casa de Sisto Ramón Parro, con un patio
precioso, en un patio muy bonito. No se puede decir patio típico de Toledo, porque yo creo que no hay un porque patio... Porque era casa de vecinos, ¿no? Sí, era una casa de vecinos. Había en el entorno de la galería del patio vivían, que yo recuerde, 3 vecinos, y en el piso de arriba vivíamos 2 vecinos. Era un patio, era una casa bastante amplia, ¿no? Hoy se ha reformado totalmente, pero han tenido el buen acierto los reformadores, los restauradores, de conservar la fachada tal cual. De tal manera que yo paso por allí algún día y reconozco perfectamente el mirador en el que yo me asomaba, el balcón en el que, de la habitación en la que yo nací, ¿no? Y una lápida que hay allí dedicada a Sisto Ramón Parro, en la cual rememora su obra. Yo recuerdo que de niño me asomaba algunos días al balcón y con mi mano la pasaba por el mosaico de Pedraza, el padre de doña Esperanza Pedraza, que fue archivera del ayuntamiento y que hizo ese mosaico. De allí, de aquella es paso como con la mano, le cogía, sí, ¿no? Un cierto contagio, para escribir, ¿no? Efectivamente, sí, como un poco metafóricamente, pero sí era, ¿no? ¿Ha vivido siempre aquí en Toledo? ¿O? Siempre, siempre. Bueno, yo tuve una primera etapa profesional, bueno, aparte de mi etapa estudiantil en Madrid, en ese Madrid todavía en el que, bueno, en fin, era todavía el Madrid de Chicote, del agasajo postinero todavía, ¿no? En Madrid de Larra y de Chicote después de Larra, y luego de Lara, ¿no? En ese Madrid de primeros tiempos de mi vida estudiantil, de las salas de fiesta, Micheleta, Cartago, todo eso, que uno lo recuerda pues, como elemento del paisaje. Allí estuve yo mis años de estudiante en Madrid, pero eso no era faltar de Toledo, porque yo venía todos los fines de semana a Toledo. Los Galeanos. Claro, por supuesto, era el Galeano, ¿no? Había 2 líneas, el Galeano y el Continental. Del Galeano conocía yo a todos los conductores, sí. A todos. Al señor Molina, padre de mi buen amigo Martín Molina, que ahora pues bien me está escuchando, Sandalio, Eusebio, todos los, porque claro, eran mis colegas de viaje, ¿no? De al lado de lo que ahora es el museo, antes era el hospital, ¿no? Bueno, una el primer sitio del que salían los galianos era de la Cuesta de las Armas, ¿eh? Hace mentira que hoy tengamos que pensar que allí era un sitio casi de estación de autobuses. Bueno, pues enfrente, en la Cuesta de las Armas, a la altura de lo que hoy es una, no sé si hay una tienda o que, en fin, ahí estaba el despacho de billetes en plena Cuesta de las Armas y de allí mismo salían los coches. Luego, otra empresa que cubría ese servicio era la Continental. Cuando no cogíamos el Galeano, cogíamos la Continental, que a diferencia de los galeanos, que eran de color rojo, la Continental eran de color amarillo. Amarillo, con el techo negro, creo. Viajarías en alguna ocasión. Bueno, también eras cliente. Algunos y algunos he perdido cuando estudiaba yo en Madrid y venía para acá también. Cuando le perdíamos teníamos que recurrir a una solución muy poco frecuente, que era la del ferrocarril. El ferrocarril entonces se utilizaba muy poco, ¿no? Muy poco. Porque aparte en fin, de su impuntualidad crónica, pues no nos era demasiado apetecible, ¿no? Hoy ya es otra cosa, con el AVE y adelantos más recientes, el ferrocarril ya es muy distinto, ¿no? Que estudió los maristas, ¿no? Maristas. Los maristas. 9 años. Bueno, parvulario lo... 2 años de parvulario. En tercero y cuarto, que eran los 2 cursos previos a hacer el ingreso, luego ya empecé el ingreso, el curso primero, y allí estuve ya 7 años hasta que salí con el preuniversitario ya hecho. Yo había elegido el bachillerato de ciencias, que lo elegíamos en cuarto, sí. Y yo tengo 9 años de formación marista. Allí dejé también muy buenos recuerdos y mi formación, digamos, cristiana profunda en gran medida, aparte de la recibida en casa y luego con otros motivos que posiblemente comentemos, tiene procedencia marista. ¿Cuándo se encuentra con Dios? Vamos a ver, yo me lo he preguntado varias veces esto, Jesús. Me he preguntado cuáles han sido mis caminos hacia y entre la fe, ¿no? Yo creo recordar que mis primeros, podría asegurar sin duda, que mis primeros encuentros con la fe fueron las primeras oraciones que me enseñara mi madre, ¿no? En mi casa, no se vivía un ambiente especialmente fervoroso, en el sentido que entendiéramos como beato, ¿no? Pero había, sin embargo, un sentimiento religioso muy profundo, ¿no? Que se manifestaba más que en los ritos, en las conductas. Sí. Mis padres, por supuesto,
la Cuaresma se seguía al pie de la letra, las festividades religiosas importantes, Domingo de Ramos, Resurrección, Pentecostés, todas las festividades de la liturgia cristiana las seguíamos muy al pie de la letra, pero posiblemente mi encuentro más, digamos, más singular vino años después, ¿no? Cuando yo participé en algunos, bueno, tuve la suerte de encontrar sacerdotes que me llevaron muy de la mano a mi fe, sin ninguna duda. Por ejemplo... En esa fotografía formidable, ahí fui yo, en esa fotografía aparece don Antonio Dorado, don Rafael Torija, en el centro el hermano Manuel, y ahí hay una serie de compañeros a los que, en fin, yo en esa etapa me invité, don Rafael Torija entonces era el consiliario de Acción Católica, de la Juventud Católica de aquí de Toledo, ¿no? Ajá. Y a través de don Antonio Dorado, porque don Antonio Dorado era capellán del colegio, había sustituido a don Jaime Colomina, de los maristas. Ya don Jaime Colomina dejó de ser digamos, en fin, el capellán del colegio, y le sustituyó don Antonio. Y don Antonio, en colaboración con don Rafael Torija, montó el primer cursillo de cristiandad para jóvenes. Tuvo el inmediatamente siguiente tuvo la originalidad, también de la mano de don Rafael Torija, de ser ya un cursillo mixto entre estudiantes y obreros de la fábrica de armas. Una innovación muy, digamos, muy curiosa para aquellas fechas, y ahí estaba también en aquel cursillo don Rafael, en esta otra fotografía que quizá podamos ver ahora, con don José María, con don Antonio Dorado, con don José María Almoguera, también fallecido, otra gran persona. Pero en esta panda donde andas tú, Ricardo. Sí, en la parte de arriba. ¿En la parte de arriba? Sí, yo te diría que estoy, este soy yo, ese soy yo. El tercero, sí, el segundo ahí estoy. Por arriba. En esa etapa para mí, en cuanto a proximidad a mis creencias, con todas sus limitaciones, defectos y pecados que tengo, sin ninguna duda, fue muy importante para consolidar definitivamente mi fe cristiana, sin ninguna duda. ¿En las aficiones culturales qué le gusta? ¿La música? Bueno, me gusta la música, pero cuando digo la música no digo toda clase de música, ¿no? Porque actualmente llamar música a ciertas cosas que no son más que ruidos, aullidos, en fin, y golpes en percusiones, en fin, digamos, invasoras de tímpanos, pues precisamente eso a mí no me gusta, ¿no? Llamémosle bolerista. Yo, exactamente, sí. Le gusta... Yo soy bolerista, tanguero, zarzuelo adicto, y me confieso devoto de los panchos, de los chalchaleros, de la música de la etapa de Joan Baez y todo el folclore de esa etapa me encanta. Y desde luego, si tuviera que elegir alguno de los clásicos, me quedaría con Chopin, Mozart y Beethoven, sin ninguna duda. ¿Y el cine? El cine, yo fui cinéfilo prematuro. Yo me acuerdo que empecé a ir al cine muy pronto, muy de niño, ¿no? Yo me acuerdo de las matinales aquellas de cine moderno, cuando íbamos a ver películas del Gordo y el Flaco, películas de romanos o del oeste, y había domingos que pasábamos prácticamente todo el día en el cine. Íbamos a las matinales del moderno y por las tardes al Imperio. Y además era sesión doble. Sesión continua, con lo cual me imagino que nuestra entrada es lo que yo más he explotado en materia de inversión. Te quedabas. Porque estamos todo el santo día en el cine y ya no sabía. Por 9 pesetas o 10, me imagino que sería, no llegaría más el dispendio que hacíamos, y nos pasábamos todo el santo día en el cine. Éramos unos desgraciados, pues no teníamos botellón, y desde luego eso, sin ninguna duda, éramos una gente aburrida, siniestra y amantes del cine. ¿Qué íbamos a hacer? Pero sin ninguna duda, a partir de un cierto momento, yo, bien en contra de mi deseo, dejé de ir al cine. Hoy voy muy poco, por no decir nada, porque el cine en televisión para mí es otra cosa, ¿no? El cine en televisión, no tiene nada que ver. Yo concebía el cine y el teatro como un acto social, ¿no? Te voy a decir una cosa, y si vas al cine ahora te vuelves loco, porque
El sonido debe ser muy bueno, pero tienen la costumbre de ponerlo muy fuerte Sí, sí, sí. y la verdad es que es un poco... Es apabullante. A mí, estos sonidos que te impactan y te pretenden meter tan de lleno en lo que es Oye, un presunto descubrimiento de la luz y sonido, a mí me aturden, me dejan que, Bueno, en fin, sí. me hacen incapaz de comprender la presunta belleza que hay en aquello. Debe haberla, Sí, pero yo no la entiendo. sí, aparte de que sigue habiendo buenas películas. Sin duda alguna. ¿Dónde hiciste la mili? Yo hice la mili en 2 campamentos, en el campamento del Robledo, ¿ya? Decíamos entonces campamento del Robledo Santuario del Honor. Yo en el primer verano, en el verano del primer curso de carrera, creo que año 65, 66, o 64, 65, hice el primer campamento del Robledo en la granja de al ladito de la granja de San Ildefonso. Yo estuve en la compañía 14 de zapadores y ya en el segundo campamento, que correspondía también con el segundo curso de la carrera de ingeniero de montes, allí tuve compañeros inolvidables, también en el campamento del Robledo ya salíamos con el grado de alférez. El primer campamento salíamos con el grado de sargentos y luego en las prácticas de la exercicia al terminar la carrera en la Brigada Mecanizada 11 y en el CIR número 2 de Alcalá de Henares. Ahí cerré mi etapa militar y bueno, podría haber continuado, ¿no? Pero ya tenía mi carrera iniciada en la dirección de la ingeniería de montes y en esa continué hasta que terminé la carrera, ¿no? Antes has nombrado un pueblo, hablando, vamos para atrás y hablamos de tu padre otra vez. Tu madre, María Josefa, ¿no era? María Josefa, sí. Que era andaluza. Andaluza. De un pueblo de Córdoba, Villanueva de Córdoba. ¿Y cómo la conoce a tu madre? Mi padre, en aquella etapa primera de mi padre empezó como dependiente de comercio aquí en Toledo, pues una persona muy debida a su trabajo, digamos, como dependiente en escalas laborales, pues de lo más reducido que había, pero él fue, con su tenacidad, su capacidad de trabajo y con su entrega a lo que hacía, fue escalando hasta que logró hacerse independizarse, hoy diríamos autónomo, ¿no? Y en uno de aquellos viajes ya en que él se estableció con un almacén de coloniales aquí en la plaza, muy cerquita de la plaza de San Vicente, en uno de aquellos viajes, yo creo, lo sé porque me lo contaron ellos, conoció a mi madre, ¿no? A la hora de ir a adquirir género, iría a comprar algún género que vendiera luego en el almacén, y en esa etapa de viajante, él se dio la circunstancia, imagínate, favorabilísima, para mí, estoy en la vida por aquel viaje posiblemente, ¿no? Él conocía a mi madre. Y a partir de ahí empecé un noviazgo, creo que no demasiado largo, ¿no? Entonces los noviazgos no eran demasiado largos. Pero noviazgo en distancia, ¿no? Sí, ya él iba a visitarla de vez en cuando. Claro, pero... Y bueno, en razón... Carteándose mucho. Carteándose, por supuesto. Entonces, como se decía, ¿no? Exactamente, el correo electrónico. Entonces, usando, en fin, esa cosa tan curiosa que era la franquicia. Nunca entendí muy bien, francamente, lo de la franquicia no lo he entendido, porque cuando franqueábamos una carta creíamos que debía tener algo con el franquismo, ¿no? Pero, y además le ponían el sello de Franco. Claro, efectivamente. Pues con ese condicionante de tener que mantener su amor de novios a través de cartas, debió durar poco el noviazgo, porque ya digo, a los pocos años se casaron. Ya se vinieron a vivir a Toledo, vivieron siempre aquí. En una primera etapa vivieron donde nació mi hermana Carmen, muy cerquita de la plaza de San Agustín, en el callejón de Recoletos, creo que se llama así. Pero nada más termina la guerra, ya se fueron a vivir a la calle de Sisto Ramón Parro, donde ya nací yo y mi hermana María José. ¿Y cuándo conoces a Mari Carmen? Fíjate, la Mari Carmen es muy curioso porque Mari Carmen tiene mitad castellano-toledana, mitad gallega. La conocí en Toledo, en contra de todo pronóstico, porque bueno, la gente de Montes hacíamos anualmente un viaje de prácticas forestales a una residencia en la ría de Pontevedra, la ría de la finca de Lourizán, una preciosidad de finca. Allí hacíamos nuestras prácticas forestales y no era infrecuente, todo lo contrario, muy normal, que futuros ingenieros de montes
quedaran... Algunos pinchaban Algunos, allí, claro, en fin, picaban quedaban heridos por por las flechas de Cupido, como se diría un poco románticamente, y terminaban haciéndose novios de gallegas de Pontevedra. Bueno, pues no fue ese mi caso. Cuando alguien sabía que mi novia era Mari Carmen y gallega, se digo, mitad gallega, mitad turana, hombre, ¿tú fuiste que caíste en Lorizán? No. Yo no caí en Lorizán, yo caí en la plaza de Zocodover. O sea que mi conocimiento de Mari Carmen, o fue, digo, en la plaza de Zocodover, o en alguna calle de Toledo, posiblemente en la calle de Santo Tomé también, donde ella vivía con su familia paterna, porque muy de pequeña vino a vivir aquí a Toledo, y allí bueno, así nos conocimos, ¿no? Luego ya fuimos novios durante toda mi carrera, y nada más terminar, pues nos casamos. con las pandillas que había entonces, ¿no? Sí, ella tenía su pandilla de chicas. También, naturalmente, pues eran compañeros de curso. Uno de ellos se dio la circunstancia que ya había ennoviado, ¿no? Con una hermana de Mari Carmen, con Marita. Era mi amigo, gran amigo y compañero de curso, también fallecido ya, José Luis González Arévalo. Casó con Marita, con mi cuñada, y claro, probablemente fue el conocimiento de la pareja José Luis Marita quien me llevó a mí al conocimiento de Mari Carmen. Estoy seguro que fue así, pero no estoy demasiado seguro, haciendo verdad aquello de que cuando tú te acuerdas perfectamente dónde y cuándo nació un amor, es que no es un gran amor. Tú no te acuerdas. No me acuerdo exactamente. No sabemos si hubo un complot tampoco. Debió haberlo. Debió a lo mejor haberlo, pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo así. Lo cierto es que nos hicimos novios y permanecimos en esa etapa de 4 años muy felices de nuestra vida hasta que llegó el matrimonio, claro. Me llamó la atención lo de la línea Pérez, eso que era, volviendo a la mili. Sí, la línea Pérez era una línea que se establecía en los ejercicios físicos del campamento del Robledo, que había que superarla con toda clase de dificultades y obstáculos de tipo a veces peligroso, ¿no? Porque había que empezar a saltar como unas pequeñas balsas de agua en las que, por supuesto... Sí, como la pista americana que se llamaba. Exactamente, no ponían cocodrilos porque allí no había, como mucho habría lagartos. Pero bicho habría, pero, ¿no? Luego unos troncos en los que había que ir saltando de uno en uno, finalmente una cosa como muy complicada. Y cuando llegaba el día de ejercitarnos en la línea Pérez, si no estabas muy en forma, lo más probable es que te pegaras un cacharrazo importante. Pues tú no estabas muy en forma porque a ti el deporte... No he sido muy... Pero para entonces sí, sí, para entonces sí, porque no había más remedio. Porque había más remedio, efectivamente. Y además, porque de una manera u otra, luego ya en años posteriores, mi propia profesión de ingeniero de montes me había obligado a trepar de vez en cuando riscos y peñas por repoblaciones forestales, por ejecución de diques de escorrentías en algunos sitios precisamente no fáciles, y eso me mantuvo en cierta forma. A partir de un cierto momento mi vida fue mucho más sedentaria, digamos, que más de oficina, y eso pues efectivamente me obligó a que mis máximos deportes fueran el dominó y el futbolín. Y ahí quedó toda mi práctica deportiva. Ya que hablamos de, digo yo, o sea, Mari Carmen, ¿no? Ese es un día muy, muy querido para nosotros. Es el día en el que celebramos el paso del Ecuador de la Escuela de Ingenieros de Montes. Bueno, voy a decir yo, Mari Carmen estaba guapísima, pues qué voy a decir, naturalmente. Y yo, pues naturalmente, me puse un poco en lo que pude modestamente a tono con mi smoking. Bueno, pues para no desentonar de la pareja que me acompañaba, que estaba ya a tiro de 2 o 3 años de ser mi esposa para siempre, ¿no? Es el día del paso del Ecuador. Lo celebramos el baile, fue un baile muy agradable, de muy buen recuerdo, en los salones de la Casa de Campo de Madrid, y la fotografía pues me trae ese hermoso recuerdo de ese día, de esa noche ya, con muy buenos amigos, mis compañeros de la 113 promoción de Ingenieros de Montes, tan queridos todos. ¿Cuál fue, ya que hablas de momentos, cuál fue el momento más difícil, más duro? El momento más difícil de mi vida, y ahí ya descendería al terreno de mi andanza política, fue el momento en el que tuve que asumir, bien a mi pesar, y lo subrayo, la candidatura para la alcaldía de Toledo en el año 1987. Fue un momento muy difícil y muy duro.
¿Por qué? Porque Fue muy no difícil veías... porque, vamos a ver, Jesús, ¿cómo te lo diría? Por resumir y no cargar demasiadas tintas en ese tema, que en ese momento culminaba un proceso que había sido muy largo, un proceso que en definitiva no era sino la culminación de una etapa de larga crisis del socialismo toledano que empezó en el año 1983 con la defenestración de don Jesús Fuentes de la candidatura a las elecciones regionales, defenestración que se produjo por una decisión que no quiero calificar y que propició la candidatura de otra persona, ¿no? Que a partir de ese momento empezaba su proyecto. Lo que yo en estas memorias que tengo aquí, es el proyecto de un determinado personaje político muy importante que le había convertido en su proyecto personal, cuando el proyecto en realidad no era otra cosa que la construcción de un largo itinerario político que iba desde el Palacio de Fuensalida hasta el Palacio de la Moncloa. Yo, bien a mi pesar, me vi involucrado en ese asunto y ya la culminación de ese proceso, a la que no quisiera dedicar más, pues fue en el año 1987 la elección de candidaturas a la alcaldía de Toledo. Se dio la circunstancia desafortunada de que la persona que entonces era alcalde de Toledo se había alineado claramente con este proyecto, ¿no? Yo eso lo lamenté profundamente porque de no haber sido así se podrían haber evitado muchas de las dificultades que se plantearon con aquella ocasión. Bueno, fue un momento difícil, pero y felices. ¿Perdón? Momentos felices. Momentos felices, gracias a Dios, muchos, Jesús, muchos. No cesaría de dar gracias a Dios por tantos como me ha concedido, pero si yo tuviera que subrayar alguno, subrayaría el de los días de boda de mis 4 hijos, ¿no? Han sido momentos muy, muy felices, porque yo es como si intuyera que en ellos nacía la posibilidad de abrir mi vida a nuevos horizontes, a nuevas realidades que ahí están ya, que están a golpe de 8 nietos a punto de que lleguen, que se conviertan en 10, porque 2 de mis hijos esperan a muy corto plazo nuevas vidas. Y, en fin. Esta foto a mí me encanta. Sí, ese es el éxito de mi vida, Jesús. Eso es lo que, y además la felicidad que irradian. Sí. Ese es el día, esa foto se hizo el día de la boda del pequeño, de José Ignacio. Sí, de izquierda a derecha son Eduardo, Ricardo, José Ignacio y Mari Carmen. Efectivamente. ¿Estás orgulloso de tus hijos? Es que realmente es difícil. Casi carezco de palabras, ¿no? Me han colmado tanto de satisfacción, de orgullo los 4, ¿no? Por una cuestión que yo, fíjate, haciendo parangón con una sigla bancaria, dije, qué cosa más rara, ¿no? Pues sí, BBV, han sido cultivadores de bondad, belleza y verdad. Y eso, para mí, cierra una etapa de felicidad, estando permanentemente abierta, claro, porque no dejan de darme felicidad todos los días. Te lo he dicho antes, tanto para Mari Carmen como para mí, son el éxito de nuestra vida. Son 4 personas trabajadoras, con un sentido íntegro de lo que tiene que ser la conducta humana, amantes de sus amistades y de sus profesiones, intachables en lo que hacen, llenos de valores, los 4, y son, la verdad, y lo subrayo, ¿no?, el gran éxito de nuestra vida. Si no hubiera tenido algún otro, no lo habría echado de menos. Son ellos mi éxito. ¿Te gusta, a ver cómo lo pongo yo de pie, dices que Mari Carmen es medio gallega? Sí, medio gallega. ¿De ahí puede venir lo del caldo gallego que te gusta? Claro, sí, bueno, el caldiño gallego sobre el caldiño gallego... Y lo hará ella, gloria bendita, ¿no? Con grelos es una auténtica delicia. Es uno de los elementos que incorporamos ya desde hace unos cuantos años a una fiesta juvenil, ya no tan juvenil, porque ya van hasta hijos de nuestros hijos, en pleno invierno, aun siendo el día más crudo del invierno, las migas del cigarral
de Espiñeira, que así se llama, así le pusimos en honor al sitio de nacimiento de Mari Carmen, pues ya son en fin, una convocatoria obligada y en fin, las delicias culinarias de ese día no puede faltar el caldiño gallego que nos hace Mari Carmen. Por supuesto que hay otros atractivos. Hay unas migas que hace un amigo de mi hijo Ricardo, José Luis, unas carcamusas que hacen Justo y Ana, los padres de Ana, la mujer de Eduardo, ¿no? Que yo creo que de Justo Corral. Justo Corral, yo creo que también por razón de vecindad llegaste a conocer. Bueno, pues Justo y Ana nos preparan unas carcamusas que son una auténtica delicia. Y luego el día ya le rematamos pues con unas quínolas, ¿no? Con un momento de diversión de todo el grupo que asistió, que cada año es más numeroso, en el que lo pasamos francamente muy bien. Eso da felicidad, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Mira, cuando tú ves a todos... Empezaron al principio siendo una fiestecita de ellos nada más, de ellos y sus amigos, irían 10, 15. Ahora es una fiestecita en la que fácilmente ya nos juntamos 50 o 60 personas. Y desde luego entre esas 50 o 60 ya mucho público infantil y gente menuda, ¿no? Que nos hacen mucho más agradable el día, ¿no? Y que nos hacen, como te comentaba antes, ver que ha renacido en ellos ese hilo conductor de los que tenemos fe en el camino en el que hemos emprendido. Pero ¿no? tú eres de los que, bueno, igual que yo creo, y mucha gente que pueda tener esta misma idea, ¿la educación se da en casa o en la escuela? Porque es que ahora parece que la educación es de los maestros. Y los maestros yo creo que enseñan. Claro. La docencia, en el sentido más académico de la palabra, se recibe en el colegio, en las escuelas. Pero la educación en el sentido más radical, en el sentido de formación en valores, si no tiene procedencia familiar, tiene cimientos muy poco sólidos. Yo la gran lección que aprendí, que hemos intentado transmitir, y yo, o sea, Mari Carmen y yo a nuestros hijos, es que la educación, que tiene componentes de respeto, componentes de amor a lo bello, a lo hermoso, a lo digno, a lo que es, en fin, el sustento de una vida plenamente humana. Eso, si no se recibe en la familia, difícilmente se recibe en otro sitio. Nosotros lo hemos recibido en la familia y lo hemos intentado transmitir así también a nuestros hijos. No sé si con mayor o menor fortuna, al menos lo hemos intentado, y de lo que yo veo, por lo que van consiguiendo ellos, creo que no hemos errado del todo. Creo que no hemos errado del todo porque esa semilla la hemos sembrado en el campo de la familia y ha germinado hasta ahora con frutos aceptablemente buenos, yo creo que muy buenos en algún caso. Aparte de la etapa mala política esa que hemos hablado, también has tenido otros cargos en la administración donde has tenido un trabajo... Sí, efectivamente, lo que pasa es que claro, mi etapa política ya cerrada hace mucho tiempo, yo en ese momento hace ya muchos años, no tengo ningún tipo de militancia política ni ningún tipo de dependencia, soy una persona totalmente libre en mis ideas, en mis actuaciones que realmente en el orden político ya no hay ninguna, pues yo me dedico ya a escribir, a leer, a mis nietos, a mis hijos, claro. Pero realmente de aquella etapa sí recuerdo, pues por ejemplo, yo fui senador en la segunda legislatura, fui diputado en la tercera legislatura, fui concejal del Ayuntamiento de Toledo a partir de 1987 hasta el 91, y luego tuve una etapa muy gratificante en el terreno político también, que fue ser parlamentario del Consejo de Europa, ¿no? En el Consejo de Europa tuve también como actividad personal que me fue muy satisfactoria, la defensa de una proposición sobre... era la primera vez que llegaba a una institución europea un informe sobre los incendios forestales en la cuenca mediterránea, ¿no? Fue una propuesta muy, permíteme la modestia, muy interesante, y que hacía llegar por primera vez a los países europeos la gran preocupación que existía en los países de la cuenca mediterránea. Estoy pensando en Italia, en Grecia, en la parte y por supuesto en España, de ese gran problema que ya siguen siendo, por desgracia, los incendios forestales.
A los pocos meses se creó en el Senado español una comisión de investigación de los incendios forestales, a los pocos meses, comisión que aún siendo yo todavía diputado, porque era diputado, ni siquiera se me citó. Bueno, cosas de la política. El presidente de aquella comisión en el Senado era una persona, bueno, que en aquel momento pertenecía como persona, digamos, muy adicta a lo que había sido el proyecto aquel del que te hablaba antes, y por tanto queda perfectamente explicado que yo no fuera convocado. Está clarísimo. Fuiste también jefe de sección hidrológico-forestal Sí. de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, y dentro de tus trabajos hiciste uno, o concretamente la ley alternativa del trasvase Tajo Segura. Sí, bueno, si hay una foto pues, si hay tiempo comentemos, efectivamente fue una etapa de muy intensa dedicación a la defensa de la integridad del río Tajo, ¿no? Yo, creyendo que aquello podría tener una salida legal menos onerosa para los intereses de la región y de la cuenca del Tajo, elaboré una nueva ley del trasvase Tajo Segura. Cayó en saco de rato, no la hizo caso nadie, porque claro, era una ley que ponía énfasis y el dedo en la llaga en determinadas cuestiones que todavía siguen pendientes, y que era la confrontación de intereses entre las regiones que ceden el agua, la cuenca del Tajo, y las regiones que la reciben en el área levantina y en el área, digamos, de Valencia y Murcia, ¿no? Ricardo, y eso no lo hizo viable. Yo quiero ir concretamente, porque como toledano que tú eres, y al haber tratado ese tema en tu subconsciente y en la realidad, uno de tus anhelos hubiera sido, o será, como el de muchos toledanos, recuperar el Tajo. Sin duda. Sin duda, así es, Jesús. Es esa especie de utopía que, al principio lo veíamos como algo alcanzable con nuestra lucha, nuestra dedicación. Yo estuve 7 años de mi vida, dedicado en alma y vida a esa defensa, ¿no? Bueno, hoy sigue siendo la gran asignatura pendiente de esta cuenca, de esta región, y ahí está. Vemos el río Tajo como un auténtico... una catástrofe ecológica, sin caudal, sin aguas limpias, contaminado. Yo lo llamo expoliado, que haciendo un poco parangón con nuestro expolio del Greco. Ahí tenemos otro expolio mucho más cercano también, ¿no? Al menos tan cercano como el de la sacristía, que es el de nuestro propio río Tajo. Y ahí está. Yo quiero, la verdad que aprovecho... bueno, sí. No, es decirte, que quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias y poner muy en valor el mérito enorme de quienes han tomado hoy el testigo de aquel primer equipo de defensa del Tajo, en el que luego quizá podamos hablar. Este es el equipo, ¿no? Efectivamente. Esa fotografía es una fotografía que podríamos considerar casi histórica, ¿no? Porque ahí estamos las personas que constituimos aquel primer equipo de defensa del Tajo. Ahí está el amigo Pepe Conde de la Sagasti, estaría también... vamos a ver, don Rafael Gómez Menor, Arturo García Tizón, estoy reconociendo en el orden que los veo en la fotografía, Manuel Díaz Marta, yo mismo, que en ese momento estoy interviniendo, Juan Ignacio de Mesa Ruiz, Carmen, que era una señora del movimiento vecinal muy activa y muy combativa en aquel momento, no he vuelto a saber de ella, y Paco Prous, una persona que en aquel momento militaba, yo creo que era un procedente de Villacañas, que en aquel momento militaba en algún partido de muy extrema izquierda, ¿no? Yo creo que esta foto se hizo el mismo día que se presentó el folleto, o uno de los días antes del trasvase Tajo Segura, ¿no? Esto es un auténtico incunable de la lucha del pueblo de Toledo. Bueno, pueblo de Toledo, por pensar con algunos optimismo. Pero, Ricardo, con los medios técnicos que hay hoy en día, se han recuperado cosas más difíciles de recuperar. No se puede, es que no hay interés o no hay... Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, el problema es muy difícil de resumir en pocas palabras, Jesús, pero en definitiva desde el principio era y lo sigue siendo una controversia con dos vertientes. Una vertiente estrictamente económico-ecológica y otra vertiente sociopolítica, ¿no? La vertiente ecológico-económica tendría su posible solución en encontrar otras alternativas
que hicieran imposible ese expolio de aguas de la cabecera del Tajo. No olvidemos que esas aguas se sustraen de la cabecera del río, no se sustraen en desembocadura, como podría ser el caso del Ebro, ¿no? Esa es una vertiente, y la otra es la sociopolítica, en la cual lo que se confrontan son intereses electorales de provincias que reciben el agua del trasvase y provincias que lo ceden. Como los votos son mucho más en unas que en otras, pues por desgracia, aquí llevamos la de perder. Esta es la triste realidad y hay que decirlo tal cual. Yo, en ese sentido, alguna vez lo he dicho, puede parecer herético, pero hay que decirlo, que desde el momento en que el trasvase se hizo, inicialmente en la etapa de Franco, en la que no había votos, pues no había conflicto de intereses interregionales, porque no se votaba, no había provincia de Murcia, estas son lentejas. Hay que hacerlo y ya está. Y ahora no, ahora los intereses electorales de Murcia, Valencia y tal, prevalecen sobre los intereses de las provincias de la cuenca del Tajo, con lo cual, ya digo, puede parecer herético, pero en este caso hay que decirlo con todo el dolor de nuestro corazón. La democracia, con su gran virtualidad de ciudadanos votantes, nos ha conducido a efectos de la defensa de la integridad del río en una circunstancia muy, muy desafortunada. Bueno, esperemos que tengamos fe y esperanza. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Tú eres un hombre positivo, ¿no? Quiero ser positivo, porque en la medida en que hoy contemplas elementos del entorno que invitan un poco a ello, quiero, sin embargo, seguir teniendo una visión positiva de las cosas, de la vida, de la propia comunidad nacional en la que vivo, ¿no? Si tuviéramos que hacer un análisis hoy que procediera estrictamente del entorno más inmediato, pues la verdad es que a veces la tendencia al desánimo nos ganaría, pero yo quiero resistirme a ello, ¿no? En este momento también hay dos cosas que me preocupan bastante en nuestra convivencia nacional. Me preocupa mucho el que veo, sin hacer hincapié en ello, pero sí un cierto renacer del odio, ¿no? Creo que en España está renaciendo odios que hayamos enterrado. Por ejemplo, en el caso catalán, a mí, por ejemplo, yo conozco muy bien Cataluña, estuve allí 2 años trabajando, y es una región admirable, bellísima, digna de ser querida por 1000 motivos. Entonces, que hoy el catalanismo o el independentismo valorara estrictamente lo que es amor a esa belleza, a esa gran región, me parecería explicable, pero no me parece explicable que eso sea simplemente odio a España. Odio a España. Hoy no se defiende tanto el amor a Cataluña cuanto el odio a España, y eso a mí me parece que es muy de lamentar. Y otro tanto sucede en la vida política, también en la vida política hoy se ven ciertos brotes de odio, de intolerancia. Yo no quiero decir que sí a tal partido, decir que no al cual otro, porque todos son como enfrentamientos irreconciliables de situaciones de animadversión, de enfrentamiento que creíamos superadas y que deberían serlo mucho más en el momento actual, en el que España está sometida a una encrucijada seria, tan seria como la propia desaparición de su condición histórica, de nación histórica, ¿no? Añadido a ello circunstancias económicas también muy dignas de ser tenidas en cuenta, y que por esas diferencias tan enconadas, pues no están siendo abordadas con la necesaria grandeza de espíritu. ¿Cómo te llevas con la informática? Porque... Con la informática no soy precisamente... Yo cada día me enfrento al ordenador y le digo, bueno, no sé, tú no eres mi enemigo, ¿no? Pero a veces actúas como mi enemigo, sí, porque toco cualquier tecla indebidamente y todo lo que tenía se me va. ¿Y te sale el virus de chiquito? ¿Sabes la anécdota? Es muy divertido, sí. Ese es el virus de chiquito. Y su hijo